Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, eh, en este fin de la Navidad que culmina con la Epifanía y este gran evento del bautismo del Señor que lo hemos celebrado casi conjuntamente, ¿no? Esa manifestación de Dios en la que es representada en los Reyes Magos, que representan a su vez la búsqueda de la estrella, o sea, la búsqueda del horizonte de luz, la búsqueda de la dirección, la búsqueda de la guía que nos ofrezca las pautas para caminar hacia la construcción de un proyecto hacia la felicidad, que esa estrella apuntaba a Jesús, que esa estrella apuntaba a tener la dirección de Dios en el corazón. Dentro de nuestra vida cristiana, esa manifestación, eh, a diferencia de los otros periodos de la historia de la salvación, que nos lo recuerda la carta a los Hebreos, eh, se dio a través de signos y señales, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los jueces, a través de todas las figuras que prepararon la venida del Mesías. En los últimos tiempos nos dice que esa sabiduría de Dios, que esa estrella, que esa luz, que esa presencia real de Dios se va a hacer mucho más real y mucho más concreta en ese gran acontecimiento de la encarnación. O sea, Dios, en su amado Hijo, toma nuestra naturaleza humana, nace de mujer, se inserta en una cultura, vive el proceso de crecimiento en una familia, dentro de un escenario cultural, religioso concreto, donde aprende y donde vive y donde experimenta las contrariedades, las alegrías, los gozos de la Sagrada Familia, seguramente de José y de María, pero también los sinsabores de tener que huir, de tener que salir, de vivir bajo las presiones sociales del Imperio Romano, de vivir bajo el yugo también político de un Herodes o de los gobernantes de turno que deberían ser garantes de justicia. En fin, Jesús nace, el Hijo de Dios se encarna más bien en esa historia empaquetada, en esa historia tocada por el dolor, tocada por el sufrimiento, tocada por la frustración de muchas cosas, pero marcada fundamentalmente también por la esperanza de que vendrá, por la esperanza de que va a haber una luz diferente, de que van a hacer algo diferente. Todo este marco nos lo dio el Adviento, la Navidad, la Epifanía, ese descubrimiento de los reyes, pero ese tiene un nombre y su nombre es Jesús. Y ya ese Jesús, fíjense que es un salto supremamente grande, que en realidad no es litúrgicamente tan cronológico. Del nacimiento se pasó a esa inauguración de la vida pública, que es el bautismo, que es lo que estamos celebrando en este día, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Más allá de todos los comentarios que podamos hacer acerca del profeta Isaías y de todo lo que significa, pues, la preparación, de que el mundo espera, de que el mundo sigue todavía esperando de alguna manera mientras no encuentra esa luz, mientras no encuentra esto, sigue esperando esa luz que lo encamine. Y todos caminamos en ella porque todos tenemos que reconocer pues, las oscuridades que tenemos dentro de nosotros. Hay cosas que nos va a costar, hay cosas que tenemos, hay cosas con las que tendremos que luchar permanentemente toda la vida, pero eso sí, como dice Agustín, sabemos que somos cojos en el camino, sabemos que es mejor, como dice Agustín, ser un cojo, reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, reconocer nuestra inconsistencia, pero eso sí, sabernos en el camino. Entonces, a mí me parece muy interesante esto que aconteció
en el bautizo, que quiero pararme a comentarlo brevemente en esta homilía de hoy. Miren, Jesús hace parte de ese pueblo ya. Nos dice que se hizo en todo parecido a nosotros, asumió en todo nuestra condición humana menos en el pecado. Jesús participa y entra en el círculo de Juan. Vamos a ver cuál es el círculo de Juan. El círculo de Juan eran todos los hombres y mujeres que vivían el deterioro de su vida espiritual, psicológica, existencial, que vivían atribulados, que vivían atormentados por muchos espíritus, por muchas situaciones que los doblegaban, que los hundían, que los esclavizaban. Y con Juan estaban buscando un camino de conversión, un camino de poder entrar, como diría Agustín, de poder entrar en ellos mismos para encontrar la luz, que era el que iba a presentar Juan, ese que presenta a él, ese que dice, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el que puede entrar, ese es el que puede adentrarse dentro de ti, él es el que puede esclarecer la sombra que hay en tu vida, ese es el que quita. Entonces, Juan disminuye y hace crecer al que tiene que ser, que es el Señor, los prepara. Juan nos prepara, Juan nos fue preparando también durante el Adviento, durante la Navidad, para descubrir a Jesús como esa luz, como esa estrella que descubrieron los Reyes Magos. Y Jesús se encuentra allí, en medio de todos los que buscaban, que eran los pobres, los necesitados, los marginados, los excluidos, los que estaban buscando al Señor, los que necesitaban experimentar la novedad en su vida, la novedad en su corazón. Yo creo que esto es muy importante. Todos tenemos esos momentos y todos los vivimos, ¿no? Y Jesús llega allí. Esa palabra de Juan es supremamente esperanzadora, supremamente cargada de respuesta de Dios. Y la respuesta hacia dónde debemos mirar. Esa expresión de Juan en el Evangelio. He ahí el Cordero, ese es el que quita, ese que viene a dársenos a nosotros, ese que viene, el autor del bautismo que viene a ser bautizado, ese es el que va a quitar, a ese es el que tienen que mirar, ese es el que va a quitar tu pecado, es el que va a quitar tu esclavitud, es el que va a quitar la angustia, la zozobra, la ansiedad de tu corazón, que todos la vivimos. Yo estoy seguro que cada uno tenemos algo en que identificarnos con ese pueblo, porque todos andamos buscándolo. Y cuando nos dice Juan a mirarlo a Él, mírenlo a Él, Él es el que va a quitar el pecado. No me miren a mí, yo simplemente les digo, preparen, dispongan, pongan en orden su corazón, que es lo que tratamos de hacer, de imponer y disponer el corazón para que el Señor nos vaya haciendo vivir sensatamente y justamente la vida, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es supremamente maravilloso, ¿no? Cuando Juan lo presenta. Pero además de esa presentación de Juan, fíjense ustedes qué acontece. Nos dice que el cielo se abrió. Se nos abrió el cielo, se nos abrió la esperanza, se nos abrió la vida eterna, se nos abrió la posibilidad de una vida nueva. Quizás nunca perfecta, porque vamos a tener que luchar, como decíamos hace un momento, con muchas cosas. Y vamos a tenerlas que cargar toda la vida. Pero mientras estemos en el camino vamos a tener cada día un poco de más luz. Pero el cielo se abre. El cielo se abre, nos dice que el cielo se nos abre, que la posibilidad de eternidad, que la posibilidad de una verdadera luz se nos abre, y esa voz, que es la voz del Padre, que es la otra expresión fuertísima y maravillosa que llega allí, esa voz dice, ese es mi Hijo el predilecto, ese es mi Hijo en quien me complazco, escúchenlo. Ahí ya nos pone esto, en el bautismo de Jesús está el cielo que se nos abre a nosotros también en ese bautismo nuestro, donde, como decíamos en la introducción que coloco allí, hacemos parte ya íntima de Cristo, nosotros en Él y Él en nosotros.
como va a decir San Pablo, que es lo que tenemos que ir desarrollando en el proyecto de la vida. No somos nosotros quien vivimos, Él es quien vive en nosotros. Por eso esto tiene mucho sentido y tiene mucha fuerza en los contextos en que vivimos el seguimiento de Jesús como comunidad creyente, como pueblo de Dios, como familia, como pareja, como iglesia. En Cristo somos uno, y esa unidad del cuerpo es que cada miembro se siente porque está ligado íntimamente el uno al otro en esa unidad que es el cuerpo. Y hoy nos preguntamos nosotros sobre eso, en ese bautismo que tenemos, en ese sentirnos parte de Cristo, nos sentimos en realidad parte de Él, sentimos la intimidad de Cristo en nosotros y de nosotros en Él, y que se da a través de ese bautizo, y de un bautizo que va progresando en ese conocer a través de los sacramentos, la primera comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sagrado, los que nos correspondió, el matrimonio, el sacramento de la reconciliación que permanentemente hace esas veces de limpiar y disponer el corazón. Hemos experimentado a Cristo como aquel que nos abre al cielo, como aquel que nos abre a la vida divina, como aquel que nos abre a la novedad de la existencia. Yo creo que hoy el Señor, en el bautismo del Señor, nos dice: yo bautizado soy uno en Cristo. Y la pregunta es: dejo que Cristo transforme en mí, dejo que Cristo sea ese que quita el pecado del mundo, más en concreto, ese que poco a poco va llevándome a ir saliendo del pecado propio, o del pecado social que vivimos, o del pecado eclesial que también podemos estar viviendo. Entonces, Él vino ya, es el Hijo amado, es el predilecto, es el que debemos escuchar. Escuchémosle, miremosle y celebrémosle en la Eucaristía y en los sacramentos, y cada día abramos más nuestro corazón a Él. Vamos a darle pues gracias a Dios porque nos permite celebrar este día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.